Ya cayó la noche una vez más, y con ella llegan estas historias de ranchos, de pueblos apartados y de caminos de tierra, donde nadie espera encontrar nada. Pero en el campo, lo extraño aparece cuando menos lo imaginas. No solo hablo de apariciones, también de fallas en el tiempo, trayectos que se repiten, familiares que aparecen 2 veces y parajes que no existen. Esto es Noctaris. Si es tu primera noche aquí, suscríbete ahora y cuéntame abajo, ¿desde dónde nos escuchas esta madrugada? Comencemos. No voy a dar mi nombre ni el lugar exacto donde esto pasó, porque siento que merece respeto, me da miedo, y todavía tengo familia viviendo en esa zona de Sonora. Les aseguro que esto es real, por más increíble que suene. Yo vivía con mis padres en un rancho retirado, de esos donde uno mira hacia todos lados y solo encuentra monte, cercas de alambre y caminos de tierra. El lugar era de nosotros y nada más. No había otras casas cerca. Si alguien llegaba hasta allá, era porque iba directo a buscarnos. Desde muchacho aprendí a moverme a caballo, porque para ir a cualquier parte había que cruzar veredas largas, sinuosas, donde la vegetación a veces se cierra tanto que te raspa las piernas. Tenía un hermano mayor llamado Ramiro. Él ya no vivía con nosotros. Se había ido a otro rancho, como a 3 horas a caballo desde la casa de mis padres. Para llegar con él, había que cruzar varias veredas que yo conocía desde joven. De día el trayecto era pesado, pero normal. De noche se sentía muy diferente, como si los cerros cambiaran de lugar. Aquella tarde decidí ir a ver a mi hermano, pero no fui solo. Me acompañaba mi primo Mateo, que en ese tiempo era un muchacho todavía, y le gustaba andar conmigo. No avisamos que íbamos a llegar porque en ese tiempo no había forma de mandar un mensaje, ni de llamar desde el rancho. Si querías ver a alguien, te montabas al caballo y caías de sorpresa. Llegamos antes de que oscureciera, cenamos, tomamos café, y todo estuvo tranquilo en el patio. Sin embargo, después salió un tema familiar que ya venía dándonos problemas desde hacía tiempo. Fue una de esas pláticas que empiezan tranquilas y poco a poco se tuercen. La discusión subió rápido. Empezamos a hablar de tierras, de dinero y de responsabilidades que veníamos cargando desde hace años. Reclamé unas actitudes, él me reclamó otras, y ahí fue cuando me ganó el orgullo. Me levanté de golpe y le dije a Mateo que nos íbamos. Mi cuñada me recordó que ya casi eran las 11 de la noche y que el camino estaba oscuro, que después del arroyo el monte se ponía muy feo a esa hora, pero yo no quise escuchar. Desamarré mi caballo y Mateo salió detrás de mí, asustado, preguntándome si de verdad nos íbamos a internar en la sierra a esa hora. Hoy me arrepiento tanto de haberlo metido en eso. Él era un muchacho y yo tenía que pensar mejor las cosas, pero en ese momento el coraje me estaba mandando. Tomamos el camino de regreso. Al principio Mateo iba detrás de mí, pero noté que llevaba algo de miedo. Volteaba mucho hacia los lados y apretaba las riendas con demasiada fuerza. Le dije que se fuera por delante. Mi primo no discutió. Adelantó su caballo unos pasos y yo me quedé detrás, atento a su espalda y al movimiento de las sombras junto a la vereda. Solo llevábamos una lámpara de mano que traía él porque iba al frente, pero no era grande ni alumbraba mucho. Apenas alcanzaba a iluminar el pedazo de camino que tenía delante de los cascos. Todo lo demás quedaba oscuro. Yo empecé a arrepentirme casi desde que salimos. Conforme el rancho de mi hermano quedó atrás, entendí lo tonto que había sido. Varias veces pensé en regresarme, pero el maldito orgullo me detuvo. Fue entonces cuando empecé a sentir que alguien venía detrás de nosotros. Al principio, fue una sensación, como cuando sientes una mirada fija clavada entre tus hombros. Volteé varias veces por encima del hombro, pero no le pedí a Mateo que girara la lámpara, porque no quería que me notara nervioso. No veía nada, simplemente lo poco que la luz de la luna nos permitía distinguir entre los matorrales secos. Mateo me preguntó si pasaba algo,
pero le respondí que no para no asustarlo más. Llegamos al tramo del aguaje, una parte baja llena de piedras y tierra dura, que en temporada de secas se vuelve muy incómoda de cruzar porque los cascos de los caballos suenan demasiado fuerte contra las piedras. Mateo bajó primero, cuidando que el animal no fuera a tropezar en la bajada. Cuando terminamos de pasar el lecho seco del arroyo, escuché una voz muy cerca de mi nuca, clara, nítida, que me dijo en un susurro: «Tío». Sentí que se me detuvo el cuerpo por completo. Fue una voz de niño, cercana, como si estuviera parado a unos pasos detrás de la cola de mi caballo. Mateo también escuchó el murmullo y detuvo su marcha de golpe. Volteé el rostro primero y luego le pedí que girara la lámpara hacia atrás. La luz se movió temblando y entonces lo vimos. Era mi sobrino de 5 años. Estaba parado en medio del camino de tierra, justo después del arroyo, rodeado por la maleza del monte. Tenía la misma ropita clara con la que lo había visto esa tarde en casa de mi hermano, el pantaloncito doblado de abajo y los pies llenos de polvo. A mí eso me sorprendió demasiado y me heló la sangre. No había forma física de que nos hubiera seguido tanto tiempo. Era un niño pequeño. Nosotros íbamos a caballo y ya llevábamos casi 1 hora de camino entre subidas, bajadas y veredas cerradas. Un niño no podía avanzar solo en esa oscuridad sin que lo escucháramos, o sin que los perros del rancho delataran su salida. Me quedé mirándolo sin bajarme del caballo y le pregunté qué estaba haciendo ahí. El pequeño levantó la cabeza. La luz de la lámpara le daba de lado y se le veía la cara igualita. Les juro por lo más sagrado que era él. Tenía sus mismos ojos, su mismo cabello pegado a la frente por el sudor, y esa forma de apretar la boca cuando estaba a punto de romper a llorar. Me respondió con su misma voz que ya no quería estar con su papá, que mi hermano lo regañaba mucho y que quería irse con nosotros. Mateo volteó a verme con los ojos desorbitados. Yo no supe qué hacer, así que me bajé del caballo, porque no podía dejar a un niño parado en medio del monte, a esa hora de la madrugada. Me acerqué despacio, sin quitarle la vista de encima, y le pedí a Mateo que siguiera apuntándole directo con la lámpara. Mientras más cerca estaba, más seguro me ponía de que se trataba de mi sobrino. Hasta tenía una manchita de tierra en la mejilla, igual que cuando habíamos estado jugando en el patio antes de la cena. Le pregunté si se había venido caminando todo el tramo solo, y él movió la cabeza diciendo que sí. Estaba a punto de estirar las manos para levantarlo, cuando Mateo me habló en voz baja, con un hilo de voz que temblaba por el puro terror. Me dijo: «No lo toques, por lo que más quieras. Fíjate bien, no tiene sombra». Al principio no entendí lo que me decía. Volví a mirar al pequeño y luego desvié la luz hacia el suelo. La lámpara seguía apuntándole de frente. La luz le pegaba de lleno en el cuerpo y alumbraba la tierra seca y las piedras pequeñas que tenía alrededor. Pero mi primo tenía razón. No había sombra. No proyectaba absolutamente nada sobre el terreno. Estaba parado bajo el foco y debajo de él solo había piedras limpias y el borde oscuro del camino. El aire se volvió helado en un segundo. Un silencio antinatural nos envolvió. El niño nos miró confundido. Llevó una mano a su boca y sus ojos se llenaron de lágrimas reales. Empezó a sollozar y les juro que se veía real. Tenía la misma forma de temblar del hijo de mi hermano cuando estaba asustado. Pero el llanto empezó a cambiar. Al principio sonaba bajito, pero poco a poco se volvió más pesado, lento y profundo, como si cada sollozo saliera arrastrado desde un pecho enorme, hueco y deforme, que no pertenecía a una criatura humana. Mateo retrocedió con su caballo, jalando las riendas con desesperación, y me pidió llorando que nos fuéramos, que eso no era mi sobrino, y que si algo malo había pasado, era mejor regresar al rancho de Ramiro a revisar. Di un paso hacia atrás, solo uno, y el pequeño dejó de llorar de golpe. Nos miró fijo con los dedos aún en la boca,
y después, en un movimiento rapidísimo, irreal para el tamaño de un niño, se fue hacia abajo, se dobló completo y salió corriendo en 4 patas hacia los árboles. Sus extremidades se estiraron de una forma espantosa y la oscuridad del monte lo tapó en un segundo. Subí de nuevo a mi caballo, con las manos temblando, perdiendo el control de las riendas. El animal estaba inquieto, resoplando, golpeando la tierra con las patas y negándose a avanzar en esa dirección, porque ellos también sentían la presencia maligna. Decidimos regresar corriendo al rancho de Ramiro. Ya no nos importaba la discusión ni el orgullo, solo queríamos saber si su hijo estaba a salvo. Tomamos el camino de vuelta a toda prisa, intentando ir a la par, aunque el sendero era pequeño y los caballos apenas tenían espacio para caminar juntos. Separarnos un solo metro en esa negrura se sentía como una sentencia de muerte. Mientras avanzábamos, el monte empezó a moverse alrededor de nosotros. Primero a la izquierda, se escuchó un crujido pesado entre las ramas, luego a la derecha, después más atrás. Algo grande nos venía siguiendo el paso entre los árboles, abriéndose camino al ritmo de los caballos. De vez en cuando, se escuchaba una risita baja lejos. Era una risa cortada, como una persona adulta intentando imitar de forma burlona la voz de un niño pequeña. Empecé a rezar el Padre Nuestro en voz alta y le pedí a Mateo que hiciera lo mismo. Sus voces se quebraban, pero seguimos repitiendo las palabras una y otra vez para no dejar que el miedo nos dominara. Hubo un momento en el que sentí claramente una respiración suave, húmeda y helada, pegada directamente en mi nuca, como si alguien fuera sentado atrás de mí, en el mismo caballo, pero apreté los ojos y no volteé. Sabía que si miraba lo que iba sentado conmigo, no lo iba a contar. Dando la vuelta en una curva larga, la luz de la lámpara apuntó hacia el frente y Mateo soltó un grito de terror, dejando caer la linterna al suelo. Alumbrando solo con la claridad de la luna, vimos una silueta plantada a mitad del sendero, justo por donde teníamos que pasar. Medía más de 2 metros, alta, delgada, estática en medio del camino. Me bajé del caballo temblando, recogí la lámpara del piso y la moví hacia unos árboles cercanos para que la luz le llegara de lado. Alcancé a distinguir unos pantalones de campesino viejos, sucios y demasiado flojos en las piernas, pero al bajar la luz hacia los pies, vi que estaba descalzo. Sus dedos eran inhumanamente largos, se extendían sobre la tierra como garras, y la piel se veía de un color azul pálido, muerto, sin rastro de sangre. Se me salieron las lágrimas del puro miedo. No podíamos pasar por ahí, así que guiamos a los caballos entre los árboles para rodear la curva, cuidando no lastimarnos con las ramas que nos pegaban en la cara. Fueron los minutos más largos de mi vida, escuchando los sollozos de Mateo y los crujidos de esa cosa moviéndose a nuestras espaldas. Finalmente, el terreno empezó a abrirse y vimos las luces de las casas del rancho de mi hermano. Llegamos con los vecinos pálidos, alterados, sin poder ordenar las palabras. Nos dieron agua bendita para pasárnosla por los hombros y la cabeza. Cuando fuimos a la casa de Ramiro, mi hermano salió preocupado por el escándalo, y detrás de él, adormilado, apareció mi verdadero sobrino. Estaba dentro, sano y salvo, y nunca había salido de su cama. Esa noche nadie durmió en ese corredor. Los ancianos del rancho nos dijeron después que aquello era un ser oscuro del monte, una entidad demoníaca que toma la forma de tus seres queridos para engañarte, ganarse tu confianza y obligarte a seguirla hacia lo profundo de la sierra para nunca más dejarte regresar. Han pasado muchos años, pero jamás he vuelto a cruzar esos caminos de terracería de madrugada, porque el monte de noche no es el mismo que el de día, y hay presencias que no buscan que las entiendas, solo quieren que te pierdas con ellas. Esta fue mi historia, audiencia. Esto fue lo que nos pasó en la Sierra de Sonora. No sé qué clase de criatura nos cerró el paso en el aguaje seco
pero sé perfectamente que fue real. Buenas noches. Voy a contarles una historia de terror que viví en un rancho de Zacatecas. Audiencia. Y les aseguro que esto es real, por más increíble que suene. Todavía se me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Hace como 20 años, yo acababa de comprar una camioneta vieja. Para llegar a mi casa de noche, tenía que cruzar 3 potreros que eran propiedad de mis hermanos. Cada terreno estaba separado por trancas hechas de troncos y alambre de púas. Eran entradas sencillas, pero pesadas. Uno tenía que bajarse del vehículo, quitar el lazo de alambre, abrir la puerta, pasar la camioneta, bajarse otra vez y dejar todo bien cerrado para que las vacas no se escaparan. Esa noche venía solo. Serían como las 11 de la madrugada. En la sierra la oscuridad es total. El cielo se traga todo, y solo los faros de la camioneta alumbraban la terracería suelta. Llegué a la primera tranca. Me bajé dejando el motor encendido. Al momento de estirar el alambre, escuché el primer ruido extraño. Fue un chasquido húmedo con la lengua, justo detrás de mí, como cuando alguien mastica con la boca abierta. Volteé de inmediato, pero los faros solo iluminaban los postes de madera seca. Más allá, la nada. Pensé que era una res entre los matorrales, pero el sonido se sintió demasiado cerca, casi pegado a mi oído. Me subí a la camioneta e iba directo a la segunda puerta, cuando el ruido volvió. Esta vez sonó dentro de la cabina, del lado del copiloto. Otro chasquido húmedo. Se me erizó la piel por completo. Tenía las ventanas cerradas, pero el sonido entraba limpio, como si alguien fuera colgado de la puerta, divirtiéndose a mi costa. Miré por el espejo retrovisor. Nada. Solo la nube de polvo flotando en la luz roja de las calaveras traseras. En la segunda tranca, el ambiente se puso más frío. Ya no quería ni bajarme. Caminé rápido, sintiendo la espalda completamente descubierta. Esa presión horrible de saber que te están mirando desde la penumbra. Cerré la madera de golpe y avancé hacia la última puerta, la que ya daba acceso a mi terreno. Cuando los faros iluminaron la tercera tranca, la vi. Entre los postes de alambre y la sombra de un huizache, una mujer caminaba entrando a mi propiedad. Llevaba una falda larga, oscura, que rozaba la tierra seca, y el cabello negro trenzado en 2 cordones largos sobre el pecho. Caminaba despacio, rígida, con las manos colgadas a los lados del cuerpo de una forma antinatural. Ninguna mujer del pueblo andaría sola en ese paraje a esas horas de la madrugada. Le di las buenas noches para tantear la situación, guardando el respeto que se le debe a un extraño en el monte. No me respondió. En su lugar, levantó la cara hacia la luz de los faros y volvió a hacer ese maldito chasquido con la lengua. Al verla de frente se me secó la boca. Tenía los ojos completamente blancos, volteados hacia arriba. No parpadeaba, solo miraba. Me dio mucho coraje el susto y le grité que se saliera de mi terreno. Di 2 pasos firmes hacia ella para espantarla, pensando que tal vez estaba enferma o perdida. Traía un olor extraño, como a madera quemada. Le puse una mano en el hombro para darle la vuelta hacia el camino, pero en cuanto la toqué, su cuerpo se puso duro, pesado como una roca. No la pude mover ni un centímetro. Entonces, esa cosa levantó su mano y me apretó el brazo con una fuerza descomunal. Solté un gemido de dolor. Quise zafarme, pero sus dedos se me enterraban en los músculos. Se empezó a sonreír. Sus ojos blancos se entrecerraron y abrió la boca por completo. Ahí fue cuando vi que su lengua era negra y gruesa, idéntica a la lengua de una vaca muerta. Comencé a caminar hacia atrás arrastrándola, gritando el nombre de mi esposa con todas mis fuerzas, pero mi casa todavía quedaba muy retirada entre los árboles. Sentí que el brazo se me empezaba a dormir, una pesadez helada que me subía directo al pecho. Desesperado, la agarré con la otra mano y jalé con todo mi peso.
Algo tronó horrible dentro de su ropa. Un sonido seco, como cuando quiebras una rama caída. Por fin me soltó. Al verme libre, di un brinco hacia atrás. La mujer levantó el rostro, soltó un quejido seco y en un movimiento rapidísimo se fue hacia abajo, doblando el cuerpo completo hasta quedar en 4 patas. Con la agilidad de un animal del monte, se metió de golpe debajo de mi camioneta. Me subí a la cabina como pude. Azotando la puerta, metí velocidad y arranqué a fondo, llevándome la tranca por delante. No quise mirar el piso. Toqué el claxon todo el camino de terracería hasta llegar al patio de mi casa, sintiendo que el asiento de al lado venía ocupado por esa presencia helada. Mi esposa salió corriendo al escuchar los bocinazos. Nos pusimos a rezar y rociamos agua bendita en cada ventana y puerta de la casa. Solo así pudimos pasar la noche. Al día siguiente, mi hermano vino a buscarme. Cuando vio mi brazo morado y le conté lo sucedido, se quedó callado. Me confesó que él también la había visto una madrugada, a las 4 de la mañana, cuidando el ganado. Una silueta de mujer con falda larga, que aparecía entre los árboles y se desvanecía en un parpadeo en cuanto intentabas acercarte. En los ranchos, se cuenta que son brujas viejas que antes de morir, adoptan formas intermedias entre personas y animales, para alimentarse del miedo de los que transitan a deshoras. Yo no sé qué era esa mujer, pero desde esa madrugada no vuelvo a bajarme de la camioneta en la oscuridad sin mirar 3 veces el suelo. Ahora, sin nada más que decir, vayamos con la siguiente historia. Continuamos. Esta es una advertencia de incredulidad sobre las labores nocturnas. Audiencia. Mi nombre prefiero no darlo, porque todavía soy una mujer muy conocida en ese pueblo de la Sierra de Veracruz. Pero esto me pasó a mí, y necesito compartirlo con ustedes, cara a cara, como quien le cuenta un secreto prohibido a un amigo. Les aseguro que esto es real, por más increíble que les pueda sonar. Hace aproximadamente 10 años, me quedé completamente sola, cuidando el rancho de mi madre mientras ella viajaba al norte. Una tarde, por los pendientes de la escuela con mis propios hijos, la comida y las vueltas cotidianas del día, se me hizo tardísimo. Ya iba manejando por la terracería oscura, y el reloj avanzaba sin tregua. Cuando por fin llegué a la propiedad, eran como las 9 de la noche. En cuanto metí la llave y empujé la puerta, la casa me recibió con ese olor denso y pesado a encierro, a polvo viejo acumulado que se junta cuando pasan semanas sin que entre una sola gota de aire. Prendí las luces de la sala y de la cocina y de inmediato me puse a limpiar con desesperación. Yo sé, créanme que lo sé perfectamente, que en los pueblos la gente vieja dice que no es bueno barrer ni andar lavando ropa de noche, porque se atraen las malas energías o se despiertan los seres oscuros del monte. Pero, les digo la verdad, cuando una tiene el tiempo encima y las obligaciones te ahogan, haces las cosas cuando puedes, no cuando quieres. Al día siguiente, tenía que regresar al pueblo al mediodía, así que no me quedaba de otra más que desvelarme. Me colgué a limpiar toda la casa, entre el cloro, sacudir los muebles y trapear los cuartos. Perdí por completo la noción de la hora. A eso de las 2 de la mañana, mientras acomodaba unas cosas en la habitación de mi mamá, vi en una esquina un canasto con ropa sucia. Me acordé de que ella solía lavar en la parte trasera de la propiedad, donde tenía un patio muy amplio, con una galera sencilla para cubrir la lavadora y un lavadero tradicional de piedra. Aunque nosotros le habíamos regalado un aparato moderno, ella siempre prefería tallar ciertas prendas a mano. Agarré la ropa, caminé al patio y puse la carga a andar. Regresé a terminar de acomodar los cuartos y me concentré tanto que me olvidé por completo del asunto. Me vine a acordar casi 2 horas después. El reloj marcaba exactamente las 4 de la mañana. Estaba agotada, con la espalda dolorida por el esfuerzo y las manos oliéndome penetrante a cloro. Por un momento pensé en dejar esa ropa ahí metida,
y sacarla al amanecer, pero luego me dio desconfianza que fuera a agarrar ese olor feo a humedad, aguardado. Así que agarré una cubeta de plástico y salí al patio trasero. La única luz que alumbraba afuera era un foco amarillento, viejo, colgado justo al lado de la lavadora. Iluminaba un pedazo de la galera y una pequeña sección de tierra, pero no llegaba bien hasta el fondo. Más allá, todo era una penumbra cerrada, una boca de lobo espesa. En medio de esa oscuridad se levantaban 2 árboles gigantes y frondosos de mango. Eran árboles viejos, de esos que en el día dan una sombra muy bonita para sentarse a descansar, pero que en la noche se vuelven imponentes, extraños, como si sus ramas formaran brazos negros que quieren atrapar el cielo. Entre esos 2 troncos, mi madre tenía amarradas las cuerdas donde solía tender la ropa. Saqué las prendas húmedas, pesadas, las acomodé en la cubeta y caminé hacia las cuerdas que cruzaban de un mango al otro. Empecé a colgar todo e intenté hacerlo rápido. Lo único que quería era terminar, meterme, cerrar la puerta y acostarme a dormir aunque fuera un par de horas. Pero mientras iba estirando las sábanas y clavando las pinzas de madera, empecé a sentirme sumamente incómoda. Fue una sensación espantosa, difícil de explicar con palabras cotidianas. Era ese cosquilleo frío que te nace en la base del cuello, esa certeza absoluta y visceral de que alguien está parado exactamente detrás de ti, oculto en la negrura, conteniendo la respiración en el silencio mientras vigila cada uno de tus movimientos. Todo se quedó mudo, un silencio antinatural, de esos donde ni los grillos cantan, ni las hojas se atreven a moverse. Volteé varias veces sobre mi hombro con el corazón latiéndome en la garganta. Nada. Detrás de mí solo estaba la silueta de los mangos recortada por la poca luz de la luna que se colaba entre las nubes de la sierra. Me dije a mí misma que eran los becerros de los corrales vecinos, que a veces se movían de madrugada, o tal vez las gallinas que tenían la costumbre de subirse a dormir en las ramas más bajas de los árboles. Intenté calmarme, respiré hondo y colgué la última prenda suelta. Terminé de tender, recogí mi cubeta vacía y justo cuando di la vuelta para regresar corriendo a la casa, un sonido seco rompió el silencio. Fue un clic metálico, luego un golpe pesado. La soga se soltó de un tiro y toda la ropa húmeda que me había costado tanto tallar se vino abajo, cayendo de golpe sobre la tierra seca y ensuciándose por completo. Por un segundo, sentí un coraje tremendo mezclado con la frustración del cansancio. Pensé que la cuerda simplemente se había reventado por lo vieja que estaba. Solté un suspiro pesado, me tragué el miedo y regresé para recoger lo que se había caído, pero en cuanto me agaché y estiré la mano para levantar una de las sábanas, sentí un tirón violento en la soga. Fue un jalón brutal, clarísimo, como si alguien la estuviera arrastrando con saña desde el otro extremo, metiendo las prendas con fuerza entre la tierra y los matorrales bajos. Me levanté de un brinco, con el pulso acelerado, y apunté con la mirada directo hacia el tronco del mango viejo, donde estaba amarrada la cuerda. Y ahí la vi. Había una mujer escondida a medias detrás del árbol. La luz amarillenta de la galera no llegaba de lleno hasta donde estaba ella, pero aún así, su piel resaltaba de una forma espantosa en la penumbra. Era de una palidez azulada, muerta, como si fuera el cuerpo de alguien que no hubiera visto la luz del sol en años. Tenía una de sus manos puesta sobre la boca, con los dedos inhumanamente largos y rígidos, como si quisiera taparse la cara, o como si estuviera intentando contener un sonido, una risa burlona dirigida hacia mí. No se movía ni un milímetro, solo me observaba desde el fondo del mango viejo, con los ojos desorbitados, inmensos, fijos en mi rostro sin parpadear una sola vez. El susto me atravesó el cuerpo, como si me hubieran clavado una aguja helada en el pecho. Yo no esperaba ver a nadie ahí, mucho menos a una mujer parada en el patio trasero de mi madre, a las 4 de la madrugada. Parecía joven,
tal vez de unos 20 años, si la mirabas rápido, pero había algo en toda su estampa que no se sentía humano, algo aberrante en el modo en que parecía estar escondida y al mismo tiempo buscando desesperadamente que yo la viera de frente. Entonces, esa cosa emitió un sonido extraño. Fue como un quejido ronco, atorado en la garganta, un ruido húmedo como si no pudiera formar palabras reales. Movió lentamente los dedos de la mano que tenía pegada a la cara y empezó a hacer un ademán, como si intentara saludarme o llamarme para que me acercara al tronco. Yo me hice un poco hacia atrás, completamente horrorizada y confundida. No sabía si estaba ante una muchacha perdida de la sierra, alguien enferma o una persona que se había metido al rancho con malas intenciones. Pero a esa criatura no le gustó mi movimiento de retirada. El ruido que salía de su boca se volvió más fuerte, más agudo, sonando como una muda desesperada que intenta gritar sin éxito. Su mandíbula se movía de una forma desencajada, grotesca. Comenzó a salir despacio detrás del árbol de mango, y fue en ese preciso instante cuando sentí que el alma se me salía del cuerpo. El camisón blanco que llevaba estaba viejo, sucio de tierra negra en la parte de abajo, y pegado a su silueta por la humedad de la madrugada. Pero lo que me hizo perder el aliento fueron sus pies, si es que se les podía llamar pies. No eran extremidades humanas, eran 2 patas de animal grandes, pesadas, cubiertas de un pelo áspero y terminadas en pezuñas oscuras, como patas de toro, mal acomodadas en ese cuerpo deforme. Cada paso que daba hacía retumbar el suelo con un eco hueco, seco, aterrador. Esa imagen me impresionó tanto que me quedé congelada en mi sitio, sin poder emitir un solo grito. La criatura clavó sus ojos en mí de una manera horrible, como si quisiera comerse todo lo que yo era, ignorando por completo el entorno. Su cara era blanca como la cal, los ojos le sobresalían demasiado de las órbitas, y el resto de sus rasgos estaban mal, torcidos. Tenía una nariz y una boca que intentaban imitar a una mujer, pero con detalles alargados que recordaban el rostro de un becerro. No era una máscara, era como si algo en el monte hubiera intentado copiar la forma de una persona y hubiera fallado horriblemente en el intento. De pronto, esa cosa soltó un grito. Fue un alarido tan espantoso, tan agudo y quebrado que sentí como si me metieran agujas oxidadas directamente en los oídos. La galera tembló. La puerta de la casa estaba como a 20 metros de distancia, y el miedo me reactivó el cuerpo. Tiré la cubeta al suelo y corrí con todas las fuerzas que me quedaban en las piernas. Mientras iba corriendo en medio de la penumbra, sentí un tirón violento en mi blusa por la espalda. Esa cosa me había alcanzado en un parpadeo. Me agarró de la cintura con una fuerza descomunal, brutal, y me lanzó hacia un lado como si yo no pesara nada. Caí de golpe contra unas herramientas viejas y unas maderas que mi madre tenía arrumbadas junto a la pared de la casa. El dolor en el costado me quitó el aire y se me salieron las lágrimas, pero cuando levanté la mirada, vi que la criatura ya venía encima de mí a toda velocidad. Ahora venía apoyándose también en sus manos largas, usándolas contra el suelo para correr en 4 patas, con una agilidad que ningún ser humano posee. Su vestido blanco se arrastraba por el lodo, y su cabeza se movía de lado a lado, crujiendo, mientras abría la boca dejando salir ese quejido cortado. Yo no sé cómo me levanté de ese piso. De verdad, hasta el día de hoy no me lo explico. Sentía las piernas flojas, como si no fueran mías. Me temblaban tanto que pensé que me iba a derrumbar ahí mismo, pero el puro instinto de no querer morir me movió. Le di la vuelta a la esquina de la casa como pude. Busqué la entrada más cercana. Empujé la puerta temblando. Me metí y pasé el cerrojo de golpe. Me fui directo al cuarto de mi madre. Me tiré al suelo detrás de la cama y me encerré a llorar como una niña pequeña. Todo el rancho quedó en un silencio sepulcral, absoluto. Eso fue lo peor de todo. Durante las siguientes horas no se escuchó ni un solo ruido afuera.
Era como si todo lo que existía en el mundo hubiera desaparecido de golpe y solo quedáramos esa cosa y yo en medio de la sierra profunda. No tenía señal en el celular para pedirle ayuda a mi esposo, y la madrugada parecía no terminar nunca. Me pasé el resto del tiempo rezando el Padre Nuestro, con un nudo en la garganta tan fuerte que apenas podía pasar saliva, esperando escuchar el golpe de las pezuñas contra la madera de la puerta en cualquier instante. Como a las 6 de la mañana, en cuanto empezó a clarear y el primer rayo de sol iluminó la ventana, salí con muchísimo cuidado hacia la sala. Todo estaba en calma. Las luces seguían prendidas y la casa se veía igual, pero ni siquiera me atrevía a asomarme por los vidrios. Fue entonces cuando recordé con terror que la puerta trasera, por donde la criatura me había perseguido, se había quedado abierta todo ese tiempo. Si esa cosa hubiera querido entrar a buscarme, pudo haberlo hecho sin ningún problema, pero no lo hizo. Fue como si con la luz del día se hubiera desvanecido en la maleza. Cerré todo con llave, agarré mis cosas, me subí al carro y manejé hacia abajo sin mirar atrás. No recogí la ropa ensuciada ni terminé de limpiar. Solo quería salir de esa sierra. Me detuve en un ranchito que quedaba de paso, donde vivían unos señores grandes que conocían a mi familia desde que yo era niña. Me vieron tan pálida, tan alterada y con las manos temblando en el volante, que salieron rápido a recibirme. Me costaba ordenar las palabras, me salían entrecortadas por el llanto. La señora trajo un frasco con agua bendita y me la pasó por la cabeza, por los hombros y por los brazos para calmarme el susto. Cuando su esposo escuchó la descripción detallada de la criatura, de esas patas de toro y esa cara desfigurada, se quedó muy serio. Me aseguró que en el monte hay cosas viejas que una nunca debe ver de frente, y menos andar enfrentando sola en la madrugada. Su esposa comentó que en los ranchos se sabe que algunas brujas, cuando ya están muy viejas y a punto de perder la vida, hacen pactos oscuros y adoptan esas formas aberrantes, mitad humanas y mitad animales, para ocultarse entre los árboles del monte profundo. No volví a pisar ese rancho hasta semanas después, cuando regresó mi madre de su viaje. Se lo conté todo porque me daba un pavor tremendo que a ella le fuera a pasar algo parecido estando sola. Me confesó que en todos sus años viviendo en esa casa, jamás había visto ni escuchado nada semejante. El señor encargado de los animales también nos juró que él entraba de madrugada, revisaba los corrales y se iba sin notar nada extraño. Una amiga del pueblo me dijo después que hay personas que cargan con una energía especial que atrae a este tipo de seres del monte, dones que hacen que esas criaturas se interesen en uno. Yo no sé si eso sea verdad o no, pero convenciese al párroco de la iglesia para que fuera a bendecir cada rincón de la propiedad antes de quedarme tranquila. A veces, cuando cierro los ojos por las noches, todavía la recuerdo con nitidez. Veo su piel blanca, sus ojos demasiado abiertos sobresaliendo de su cara, y esa mano inmóvil sobre la boca, como si desde la sombra del mango viejo me estuviera haciendo una seña para que regrese con ella. Esta fue mi historia, audiencia. Esto fue lo que me tocó vivir en la sierra de Veracruz. No sé qué clase de entidad aberrante me acechaba esa madrugada, pero sé perfectamente que fue real. Buenas noches. Antes de seguir con la siguiente historia, déjame un like si estas experiencias te están inquietando. Si todavía no estás suscrito a Noctaris, hazlo ahora y activa la campanita para no perderte lo que viene. Y en los comentarios, dime, ¿lo estás escuchando de noche o de día? Voy a contarles una historia de terror que viví, audiencia. Y de verdad les aseguro que esto es completamente real, por más increíble o descabellado que les pueda sonar. Mi nombre es Alejandro y soy originario de San Luis Potosí. Quiero hablarles desde el fondo de mi corazón sobre algo sumamente perturbador que nos pasó a mi primo y a mí en un camino viejo de terracería.
Fue una madrugada maldita que todavía, después de tantos años, me pone la piel de gallina y me corta la respiración cada vez que la recuerdo al caer la noche. En ese tiempo, yo trabajaba ayudando a mi padre en el negocio familiar del transporte de carga por toda la zona huasteca. Manejar camiones pesados por ahí te obliga a madurar rápido. Yo conocía esos caminos rurales e intransitables como la palma de mi mano. Eran rutinas desgastantes, tramos larguísimos, polvorientos y completamente oscuros donde la civilización simplemente se desvanece y te quedas solo con tus pensamientos. Desde que empecé a subirme a los camiones siendo apenas un muchacho, los ejidatarios y los traileros más viejos de las cachimbas me daban la misma advertencia. Alejandro, por lo que más quieras, nunca vayas a cruzar el tramo viejo de la Huasteca después de la medianoche. Ten mucho cuidado, porque en ese paraje el tiempo se dobla y el monte te atrapa. Yo, con la soberbia típica de la juventud, nunca les hice caso. Pensaba que eran puras leyendas exageradas, historias que inventaban los viejos para asustar a los forasteros o para pasar el rato junto al fuego, hasta que una maldita madrugada, una falla imprevista en el radiador y una pinchadura nos obligaron a tomar ese desvío para acortar tiempo. Y ahí, en medio de la nada, entendí perfectamente por qué me lo advertían con tanto miedo en los ojos. Eran exactamente las 3 de la mañana con 15 minutos de la madrugada, cuando entramos formalmente en esa vereda vieja y olvidada. El cielo estaba cerrado por completo, tapado por una neblina densa que no dejaba pasar ni una sola estrella. Era una oscuridad que parecía tragarse la luz de nuestros faros. Todo alrededor se quedó en un silencio sepulcral, un silencio antinatural, de esos que te zumban en los oídos y te avisan que algo está mal. Yo iba maniobrando el volante muy despacio, cuidando las llantas entre las piedras filosas y las ramas secas, cuando de pronto la temperatura dentro de la cabina bajó de golpe. Hizo muchísimo frío, un frío helado, húmedo, que se colaba directo por las rendijas de las puertas y te calaba hondo hasta los huesos, haciéndonos tiritar. Pensé que era la neblina normal de la sierra bajando hacia el fondo del valle, algo geográfico, no sé. Intentando mantener la calma, me dije a mí mismo y le comenté a mi primo en voz alta que solo debíamos avanzar rápido, sin detenernos, para salir lo antes posible a la carretera principal de asfalto. Pero entonces, al dar la vuelta en una curva muy cerrada, pasamos justo junto al lecho de un arroyo seco. Alumbramos de lado y vi un bulto oscuro, una silueta grande, parada firmemente sobre una roca, a unos 4 metros del sendero. No tenía una forma lógica, parecía una persona encogida. Aceleré para dejar atrás ese paraje, pero durante los siguientes minutos, la realidad se torció por completo, y aquello se volvió una pesadilla recurrente y desesperante. Avanzamos a buen ritmo, recorriendo al menos unos 3 o 4 kilómetros en línea recta, pero 10 minutos después, los faros volvieron a iluminar exactamente la misma curva cerrada, el mismo lecho de arroyo seco, con las mismas piedras acomodadas, y el mismo bulto oscuro, puesto de esa forma tan rara, arqueado sobre la gran roca. Se me congeló la sangre. Le conté a mi primo con la voz temblorosa, pero al principio no me creyó. Me dijo que me calmara, que eran imaginaciones mías e ilusiones visuales causadas por el cansancio extremo del viaje y el reflejo de las luces en la niebla. Pero en la tercera vuelta idéntica, el miedo se le pasó a él también cuando lo vio de frente. El trayecto se estaba repitiendo infinitamente, una y otra vez, como si el camino se hubiera vuelto un círculo maldito. Estábamos atrapados sin escapatoria, en un bucle temporal en medio del monte profundo. Perdiendo los estribos, empezamos a acelerar el motor a fondo, sin importar que el camión brincara horrible sobre la piedra suelta, desesperados por romper la lógica de ese sendero y encontrar una salida. Pero no servía de nada. Cada 10 minutos,
la curva regresaba para recibirnos, hasta que en la quinta repetición consecutiva, lo que pasó fue tan claro, tan espantoso y tan real, que ya no pudimos buscarle ninguna explicación lógica ni racional. Nos quedamos varados a mitad del sendero, porque el motor se apagó por completo, de la nada, justo frente a la gran roca del arroyo. No había un solo rastro de vida humana en kilómetros a la redonda. Las luces del tablero y los faros principales empezaron a parpadear violentamente, emitiendo un zumbido eléctrico, hasta que se apagaron dejándonos en una penumbra absoluta. Y en medio de todo ese silencio de muerte, una risita baja, ronca y cortada, empezó a escucharse alrededor del camión. Venía primero del lado izquierdo, pegada a mi ventana, luego se escuchaba a la derecha, y después se sentía más atrás, moviéndose entre los árboles al ritmo de nuestros latidos. No era la risa de un niño, parecía una persona adulta, con la voz rota, intentando imitar de forma macabra la risa de una criatura pequeña. Sonaba como si alguien estuviera jugando con una voz ajena, que no le pertenecía en absoluto. En un parpadeo de mis ojos, el bulto sobre la piedra se movió. Su cuerpo seguía quieto, torcido sobre la roca como un animal con la espalda completamente arqueada, pero su rostro se fue girando despacio, centímetro a centímetro, haciendo tronar sus huesos en el silencio para no dejarnos de observar mientras avanzaba nuestra desesperación. Nos clavó dos ojos brillantes, enormes, que reflejaban la luz muerta de la luna de una forma imposible para un ser vivo. Me quedé completamente paralizado en el asiento, con los dedos entumecidos en el volante, sintiendo una respiración suave, húmeda y terriblemente helada pegada directamente en mi nuca, justo detrás de mis orejas, como si alguien más hubiera estado sentado todo el tiempo en la parte de atrás de la cabina cerrada, disfrutando de nuestro terror. Gritamos del puro pánico, y mi primo empezó a rezar el Padre Nuestro, con la voz deshecha por el llanto, mientras yo le daba marcha al camión con las manos empapadas de sudor frío. El motor dio línea por puro milagro de Dios, y corrimos como locos, metiendo las velocidades sin mirar atrás, huyendo de esa presencia que parecía estirar sus extremidades en la oscuridad. No quise voltear al espejo retrovisor. Sabía perfectamente que si miraba lo que venía en el asiento trasero, perdería el control del camión en los barrancos. Logramos salir a la ruta principal, cuando el primer rayo de sol de la mañana empezó a romper la densa neblina de la Huasteca. Nos estacionamos en una gasolinera iluminada, temblando como niños, y al bajarnos a revisar la cabina para tratar de entender lo que había pasado, encontramos un puñado de tierra fina, negra y seca, esparcida sobre nuestros propios hombros y en el respaldo de los asientos. Era la tierra del cementerio viejo que estaba colindando con ese tramo. Renuncié definitivamente a los viajes nocturnos y al transporte de carga pocas semanas después de esa madrugada. Hasta el día de hoy, cada vez que me toca manejar de noche por una carretera oscura y mis ojos ven un desvío o un camino de terracería que se interna en el monte, recuerdo con horror esos ojos brillantes mirándome fijamente desde la roca, esperando mi regreso, y me pongo muy nervioso, perdiendo la paz. Esta fue mi historia. Audiencia, esto fue lo que nos pasó en el tramo de la terracería infinita. No sé qué clase de anomalía o maldición habita en ese paraje olvidado de San Luis Potosí, pero les juro por lo más sagrado que fue completamente real. Buenas noches. Voy a contarles una historia de terror que viví, y les aseguro que esto es real, por más increíble que suene. Mi nombre es Alejandro, y esto me sucedió en una antigua propiedad ganadera en los alrededores de Jalisco. Trabajaba cuidando los terrenos y las bodegas de una vieja hacienda desde hace unos meses. Mi turno era el de la madrugada, cubriendo de las 12 a las 6 de la mañana. Mi trabajo consistía en dar rondines a caballo por los linderos y asegurar los establos principales. Desde que entré, los vaqueros que llevaban años ahí me decían lo mismo.
A las 3 de la mañana no pases cerca del casco viejo. El patrón original todavía recorre los pasillos buscando lo que vendió. Yo nunca les hice caso, hasta que una madrugada de tormenta, algo pasó que cambió mi perspectiva por completo. Eran exactamente las 3:45 de la madrugada, cuando las luces de las galeras se apagaron de golpe. Todo se quedó en silencio, un silencio antinatural y espeso. Yo estaba resguardado bajo el techo de los corrales, cuando de pronto hizo muchísimo frío. Un olor a flores marchitas invadió por completo el lugar. Pensé que era el viento de la sierra, arrastrando la humedad de los campos. Me dije a mí mismo que solo era una falla en el generador, pero entonces escuché pasos pesados detrás de mí. Sonaban como botas de charro arrastrando unas espuelas oxidadas contra el concreto. Durante las siguientes noches, aquello se volvió más común. Cada vez que pasaba junto a las caballerizas coloniales, escuchaba ruidos de cadenas pesadas arrastrándose por el suelo. Le conté a mi compañero de turno, pero al principio no me creyó. Pensaba que el aislamiento me estaba jugando una mala pasada. Pero una noche, estando los dos revisando el pozo viejo, él también lo escuchó. Intentamos evitar la zona del casco viejo. Poníamos música en una pequeña radio portátil para no escuchar esos lamentos, pero no servía de nada, hasta que una noche de luna llena, lo que pasó fue tan claro y tan real que ya no pude negarlo. Esa noche me tocó hacer el recorrido completamente solo, porque mi compañero se había reportado enfermo. Eran las 3 de la mañana en punto. Yo estaba amarrando mi caballo cerca de la entrada principal de la hacienda. La temperatura bajó tanto que mi propia respiración se congelaba en el aire, y entonces vi algo que nunca voy a olvidar. Al final del pasillo principal, justo debajo de los arcos de piedra, había una silueta alta. Vestía un traje de charro completamente negro, elegante pero cubierto de polvo viejo. Caminaba de forma extraña, rígida, suspendida a unos centímetros del suelo. No parpadeaba, solo miraba. Al acercar mi lámpara de mano, el terror me paralizó los músculos. Esa entidad no tenía rostro. Debajo del ala de su sombrero solo había una negrura absoluta, un vacío de donde nacían dos destellos rojos que me miraron directamente a los ojos. Su boca se abrió de una manera imposible, rompiendo la silueta de su cabeza, dejando salir un aliento helado que susurró mi nombre. Me quedé completamente congelado. Traté de gritar, pero no me salían las palabras. En un parpadeo, aquella figura atravesó la pesada pared de adobe como si fuera humo y desapareció. Corrí hacia la salida sin mirar atrás, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. Al día siguiente, busqué al dueño actual para presentar mi renuncia. Al escuchar mi relato, no se sorprendió. Me contó la verdadera leyenda de esa hacienda. El primer dueño, a quien llamaban el padrino, había hecho un pacto de sangre en esa misma madrugada para asegurar la riqueza de sus tierras, entregando la tranquilidad de los que pisaran su propiedad después de muertos. Renuncié ese mismo día. Jamás volví a acercarme a las haciendas viejas de noche. Hasta el día de hoy, cada vez que escucho el tintineo de unas espuelas en la oscuridad, recuerdo el vacío en el rostro de ese charro y me pongo muy nervioso. Esta fue mi historia, audiencia. Esto fue lo que viví en carne propia. No sé qué clase de entidad demoníaca habita en esos muros, pero sé que fue real. Buenas noches. Voy a contarles una historia de terror que viví en un rancho escondido de San Luis Potosí, audiencia. Y les aseguro que esto es real, por más increíble que suene. Mi nombre prefiero dejarlo en el anonimato por el respeto que le tengo a la memoria de mis abuelos, pero esto me pasó a mí, y todavía me estremezco cuando la noche se pone completamente silenciosa. Trabajaba ayudando en las labores de riego y cuidado del ganado en la propiedad de mi familia. Mi turno, como el de muchos en el campo, requería levantarme en la madrugada, justo a las 3 de la mañana.
para revisar que las tuberías no tuvieran fugas antes de que el sol quemara la tierra. Desde que era niño, mi abuelo me daba la misma advertencia. Hijo, si pasas junto al pozo de piedra en la madrugada y escuchas que algo rasca las paredes desde adentro, no te asomes. Hay presencias en la tierra que solo buscan que las mires para quedarse contigo. Yo pensaba que eran cuentos de viejos para que no me arrimara al peligro del agujero, hasta que una noche de invierno, algo pasó que cambió mi vida para siempre. Eran exactamente las 3:15 de la madrugada cuando caminaba con mi linterna cerca del lindero norte. Todo se quedó en silencio, un silencio antinatural y espeso. De pronto, hizo muchísimo frío y sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Pensé que era una ráfaga común de la sierra, pero entonces escuché un llanto lejano que no debería estar ahí. Era un sollozo bajito, como el de una criatura atrapada. Me dije a mí mismo que tal vez un becerro se había caído al pozo seco que teníamos abandonado desde hacía décadas. Me acerqué despacio, apuntando con la luz hacia el brocal de piedra. Pero al arrimarme, el llanto cesó de golpe y se convirtió en un susurro sutil, una voz idéntica a la de mi madre, que me llamaba por mi propio nombre desde el fondo del pozo. Durante las siguientes madrugadas, la experiencia se volvió más común. Cada vez que pasaba por ese tramo, escuchaba mi nombre salir de la oscuridad del suelo. Le conté a mi primo Eduardo, pero al principio se burló de mí. Decía que el cansancio me hacía escuchar visiones. Pero una noche, viniendo los dos de arrear unos caballos flojos, él también lo escuchó. Las piedras del pozo vibraban sutilmente y la voz cambió. Ya no era la de mi madre, era una risita baja, ronca, rota, que parecía burlarse de nosotros desde el fondo. Empezamos a rodear el camino, dándole una vuelta larga para no pasar junto al agujero, pero no servía de nada. El sonido parecía flotar en el aire, persiguiéndonos entre los huizaches, hasta que una noche de neblina densa, lo que ocurrió fue tan claro que ya no pude negarlo. Esa noche me tocó ir solo a cerrar la compuerta principal del agua. Eran las 3 de la madrugada en punto. Yo estaba caminando apurado, alumbrando apenas el sendero lleno de piedras sueltas, cuando la linterna empezó a parpadear violentamente hasta apagarse. Me quedé paralizado en medio de la penumbra, y entonces escuché pasos pesados arrastrándose justo en el brocal del pozo seco, que estaba a solo unos metros. Al final del sendero, recortada contra la neblina por la luz de la luna, había una figura espantosa. No tenía piernas. Parecía flotar suspendida en el aire, saliendo directamente del interior del pozo. Su cara no era la de una persona. Era una masa pálida, azulada, con rasgos estirados y unos ojos completamente negros que me miraron fijamente. Su cabeza giraba de una forma imposible, de lado a lado, crujiendo como madera vieja. Aquella criatura alargó un brazo inhumanamente largo, con dedos delgados que se extendían sobre la tierra de una forma extraña, y se llevó un dedo a donde debería estar su boca, haciéndome una seña de silencio absoluto, mientras susurraba mi nombre, con una respiración suave y húmeda que sentí directo en mi nuca. El terror me rompió por dentro. Me quedé completamente congelado. Quise correr, pero las piernas no me respondían. En un parpadeo, la silueta se dejó caer hacia atrás, regresando al fondo del pozo, sin emitir un solo sonido, como si se hubiera desvanecido en el aire. Corrí tropezando entre las ramas hasta llegar a la casa grande, con el pecho deshecho por el miedo. Al amanecer, fuimos con varios hombres del rancho a revisar el pozo. No encontramos nada adentro, solo polvo y piedras viejas, pero en el brocal exterior quedaron marcadas unas huellas profundas, como garras largas grabadas en la piedra dura que ningún animal de la región podría haber dejado. Jamás volví a pasar cerca de ese pozo seco en la madrugada. Hasta el día de hoy, cada vez que escucho un susurro en medio del silencio de la noche, recuerdo esos ojos negros mirándome desde la neblina, y me pongo muy nervioso. Esta fue mi historia. Audiencia, esto fue lo que viví.
No sé qué clase de guardián maldito habita en las profundidades de esa tierra, pero sé que fue real. Buenas noches. Esta es la última historia de la noche. Audiencia, el clímax definitivo de este maratón que hemos compartido pegados a la pantalla. De verdad, les aseguro que esto es real, por más increíble o descabellado que les pueda sonar al escucharlo en la comodidad de su cama. Mi nombre es Sofía y soy originaria del estado de Oaxaca. Quiero contarles lo que me pasó en una comunidad indígena sumamente apartada de la Sierra Alta. Una experiencia atroz que todavía, después de tantos años, me pone la piel de gallina y me roba el sueño cada vez que la recuerdo de madrugada. En ese entonces, yo trabajaba como maestra rural itinerante desde hacía 2 años. Mi labor consistía en visitar diferentes escuelitas y comunidades muy pequeñas, incrustadas allá arriba, en los cerros profundos donde la carretera de asfalto no existe. Es un mundo aparte, créanme, un lugar místico, pero frío. Desde que entré a dar clases en esa zona, los ejidatarios y los señores más ancianos, de esos que ya tienen la cara surcada por los años, me daban siempre la misma advertencia. Maestra, si la llega a agarrar la neblina pesada en la madrugada mientras viene por el camino viejo, por lo que más quiera, apague el motor, quédese dentro y póngase a rezar. Las ánimas de los antiguos bajan en procesión por esa terracería, y si la ven, la van a mirar fijo, y si la miran, se la llevan con ellas para siempre. Yo, honestamente, nunca les hice caso. Pensaba con la soberbia de la gente de la ciudad. Me decía a mí misma que eran puros mitos locales, leyendas e historias que inventaba la gente de los ranchos para infundir respeto o para pasar el rato junto al fogón. Qué equivocada estaba, audiencia. Una madrugada de noviembre, regresando cansadísima de una junta escolar obligatoria en la cabecera municipal, me tocó un viaje que cambió mi perspectiva y mi vida para siempre. Eran exactamente las 3 de la mañana con 40 minutos de la madrugada, cuando la camioneta vieja que yo manejaba empezó a fallar, justo al dar la vuelta en una curva sumamente cerrada y peligrosa. El motor tosía y perdió fuerza. Al mismo tiempo, todo alrededor se quedó en un silencio sepulcral, un silencio antinatural, espeso, de esos que te tapan los oídos y te avisan en el acto que algo muy malo está por manifestarse. El ambiente dentro de la cabina se puso sumamente frío, un frío helado que te congelaba la punta de los dedos, y un olor penetrante a tierra mojada de panteón invadió por completo el lugar. Pensé que era una avería común en el sistema eléctrico por lo viejo del motor. Me estacioné a la orilla del voladero y me dije a mí misma, tratando de calmar los latidos de mi corazón, que solo debía tener paciencia y esperar un poco dentro del vehículo a que pasara lo peor de la neblina para revisar las bujías. Pero entonces ocurrió la primera anomalía que me erizó los cabellos. Las luces del tablero y los faros principales empezaron a parpadear violentamente, emitiendo un zumbido eléctrico agudo hasta que se apagaron por completo, dejándome en una penumbra total. Al mirar por el parabrisas, el entorno se veía completamente diferente, como si el espacio hubiera retrocedido en el tiempo décadas enteras. Los pocos postes de madera del cableado moderno que yo conocía ya no estaban. En su lugar aparecieron árboles viejos, gigantescos, con ramas retorcidas que parecían cerrarse sobre el sendero como una jaula de madera. Durante los siguientes minutos, la neblina se volvió tan densa y blanca que parecía una pared de humo. No alcanzaba a ver ni el cofre de la camioneta. De pronto, la radio apagada empezó a emitir un sonido estático, y detrás de ese ruido comenzó a escucharse un llanto lejano, que no debería estar ahí. Un lamento apagado, agónico, mezclado con murmullos y rezos tristes en una lengua antigua que yo no lograba comprender. Intenté encender la linterna de mi celular para revisar los fusibles debajo del volante, pero la pantalla estaba completamente congelada, muerta. El miedo se me metió directo en los huesos, hasta que unos instantes después,
Lo que vi aparecer a través del cristal del parabrisas fue tan claro, tan espantoso y tan real que ya no pude buscarle ninguna explicación lógica. Me quedé completamente paralizada dentro de la cabina, sin poder mover un solo dedo. Al final del camino, saliendo directamente de entre los troncos de los árboles y flotando sobre la neblina, venía una hilera interminable de figuras humanas. Vestían mantas blancas, sucias y desgarradas del revés, ropas antiguas que correspondían a épocas de hace muchos años. Caminaban en una fila india perfecta, con un ritmo pausado, lento, arrastrando los pies en el aire pero sin hacer un solo ruido contra la tierra suelta o las piedras del camino. No tenían rostro, audiencia. Les juro que debajo de las capuchas de manta solo había una penumbra vacía, un hueco negro y absoluto que parecía tragarse la poca luz de la noche. Y lo peor de todo, lo que me hizo sentir que el corazón se me salía del pecho, fue ver que sus pies no tocaban el suelo. Venían flotando de verdad a unos 20 centímetros por encima de las piedras filosas. Venían cargando velas largas, encendidas con una flama azulada que no se movía ni un milímetro, a pesar del viento helado de la sierra, iluminando de lado sus manos esqueléticas, pálidas y azuladas, unas manos que no parecían de personas vivas. Era la procesión de las ánimas. El terror me nubló la mente cuando la fila comenzó a pasar justo al lado de la camioneta. De pronto, una de las figuras se detuvo en seco, exactamente al lado de mi ventana de vidrio. Giró su capucha lentamente hacia mí. Me miró directamente con ese vacío oscuro y espantoso. Se llevó un dedo largo y seco a donde debería estar su boca y me hizo una seña de silencio absoluto. Sentí un escalofrío horrible que me recorrió todo el cuerpo y me quedé completamente muda, paralizada en el asiento, con las lágrimas de puro pánico corriéndome por las mejillas sin poder gritar o pedir auxilio. Sentía su respiración helada atravesar el vidrio. En medio de ese trance de muerte, apreté los ojos y empecé a rezar el Padre Nuestro en un susurro desesperado, pidiéndole a Dios que no me dejara perder la vida en ese cerro. La procesión siguió su rumbo lentamente, atravesando la carrocería de la camioneta como si fuera humo, antes de perderse por completo en la profundidad de la neblina del monte. Cuando por fin reaccioné, después de lo que parecieron horas atrapada en ese bucle de terror, el motor de la camioneta encendió por sí solo con un rugido fuerte. Metí la velocidad y corrí a toda velocidad, sin mirar los espejos, manejando como loca de bajada hacia el pueblo más cercano. Al llegar a Lepíreta, las primeras casas, pálida, alterada y llorando con desesperación, los lugareños me bajaron del vehículo y me metieron a una cocina. Al verme las manos temblando, los ancianos se persignaron y me pasaron agua bendita por los hombros, la nuca y los brazos para cortar la mala energía que traía pegada del monte. Nunca, escúchenme bien, nunca volví a transitar por esos cerros de la sierra cuando la tarde empieza a caer. Hasta el día de hoy, cada vez que voy manejando por cualquier carretera y veo la neblina blanca bajar de golpe por el asfalto, recuerdo a esas figuras sin rostro flotando en la oscuridad del camino viejo y me pongo muy nerviosa, perdiendo la paz por completo. Esta fue mi historia, audiencia. Esto fue lo que me pasó en aquella última madrugada en el pueblo escondido. No sé qué misterio antiguo o qué maldición habite en esas cumbres de Oaxaca, pero les juro por mi vida que fue completamente real. Buenas noches, querida comunidad. ¿Qué les parecieron estos relatos de terror en los ranchos y pueblos de México? Déjamelo saber en los comentarios. Los estaré leyendo con mucha atención. Recuerda que puedes enviar tu propia historia paranormal al correo que aparece en pantalla y que también te dejo en la descripción de este video. Si has vivido algo inexplicable en medio del monte, si trabajas de noche en el campo y has visto entidades que desafían la lógica, envíamela. Quiero escuchar tu experiencia. No olvides dejarnos un like y compartir este video con todas las personas que conozcas, que disfruten de este tipo de contenido inmersivo y sombrío.
Y el próximo video vuelvo con más historias aterradoras que te van a dejar sin dormir. Mi nombre es Miguel y soy el orador nocturno. Gracias por acompañarme esta noche en este viaje por la oscuridad rural. Y recuerda, si ya estás acostado, no salgas. Buenas noches.